Noticias de última hora, preste mucha atención. Todos contra Daniel Noboa, la estrategia que marca la precampaña del resto de candidatos presidenciales. Al tener un presidente candidato, analistas dicen que seguirá marcando la agenda, pero que será clave para los demás no centrarse solo en crisis coyunturales. Con colaboraciones con influencers virales en TikTok y videos simulando un partido de fútbol, enfrentando a la figura de cartón del presidente Daniel Noboa y en otros cuestionando las decisiones y acciones del gobierno. Varios de los candidatos a la presidencia de la República ya realizan precampaña en redes sociales, todos bajo la misma temática, la crisis energética que afecta al país con cortes de luz a nivel nacional, de hasta 10 horas, y en algunos también la inseguridad y la violencia que aquejan a los ecuatorianos. Noboa buscará la reelección en los comicios generales del próximo 9 de febrero y en la contienda se enfrentará a otros 15 candidatos que también quieren llegar a Carondelet para gobernar hasta el 2029. Con su participación revive, luego de 11 años, la figura del presidente candidato, por lo que para analistas seguirá siendo el quien marque la agenda para hacer campaña en el resto de candidatos. Aunque creen que será clave no dejarse llevar por la coyuntura y dejar de lado el resto de problemas que afectan al país. Si bien la campaña electoral comienza oficialmente el 5 de enero de 2025, la precampaña ya se vive en redes sociales con mensajes como el de Jan Tapic, candidato de Suma que, luciendo la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol y más indumentaria deportiva, aprovechó la coyuntura de la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 para enfrentarse a la figura de cartón del presidente Daniel Noboa, como si jugaran un partido. Tapic le marca varios goles a la figura de Noboa, la que simula ser el arquero, y casi al final del video de 43 segundos el candidato se queda a oscuras y sigue anotando. Nos podrás quitar la luz, pero nunca las ganas de rescatar a nuestro país, escribió el candidato. Cristian Carpio, analista político y docente de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas, comenta que para esta elección se está notando que la dinámica cambiará y que el correísmo ya no es a quien el resto de candidatos debe vencer, sino a Noboa, el presidente candidato. Estamos recién en una precampaña electoral. La campaña se ha centrado principalmente en atacar a Noboa, el candidato a vencer, pero, por otra parte, no ha habido contenido claro, sobre todo el tema de principal preocupación que actualmente tienen los ecuatorianos, la crisis energética. Todo el contenido no ha abordado respuestas a la ciudadanía, dice. El analista político Giuseppe Cabrera comenta que, en medio de las crisis que enfrenta el país, lo que parece más rentable en este momento es presentarse como el contradictor directo de Noboa. Por más que se diga que está bajando en las encuestas de intención de voto, ya que sigue siendo un contendor competitivo junto con la Revolución Ciudadana. El resto yo creo que está un poco a la cola, un poco en la construcción de sus propias candidaturas, y me parece que esa es la razón por la cual buscan presentarse como contradictores directos de Noboa. Pero eso puede ser rentable para quienes son menos conocidos. Mientras que para los que ya tienen una imagen personal no les conviene encasillarse ahí porque les significa que es el presidente el que marca la agenda y el discurso de lo que están diciendo o dirán, explica. Sobre Tapic, quien es uno de los más activos en redes sociales y creación de contenido, Carpio considera que, si bien algunas de sus ideas son novedosas, ya no tiene el mismo carisma de un outsider como en la anterior elección y se lo ve más bien recurrente, mientras que, para Cabrera, Tapic sí ha posicionado un discurso contra Noboa. Pero considera que lo dejará de lado ya que debe empezar a posicionar una imagen de un tipo intelectual con el análisis de temas en profundidad y planteando sus propuestas a la misma vez. En más noticias. Caso Metástasis, Fiscalía asegura que probará que una empresa criminal operó para beneficio del narcotraficante Leandro Norero. Fiscal subrogante, Wilson Toenga dijo que no tener instituciones sólidas termina afectando al país en su democracia y la igualdad. La Fiscalía General del Estado asegura que probará que en el caso Metástasis existió una empresa criminal manejada por el narcotraficante asesinado en 2022 Leandro Norero con el fin de permear al sistema de justicia en Ecuador y la que participaron jueces, fiscales, secretarios, policías, peritos, abogados, guías penitenciarios, entre otros, con el fin de obtener fallos judiciales favorables, beneficios penitenciarios, incidir en pericias y acceder a información privilegiada en casos de interés de la estructura. Semanas atrás, en la audiencia preparatoria de juicio, Wilson Toenga, fiscal general subrogante, aseguró en su dictamen acusatorio que todas las murmuraciones de que el ámbito de la justicia estaba siendo utilizado por grupos criminales organizados aterrizaron en el caso Metástasis, el cual se transformó en una radiografía íntegra de la profunda descomposición que atraviesa nuestra justicia y cómo ésta ha sido vejada sin discriminación por parte de todos los niveles de la institucionalidad judicial. Hablando de jueces, fiscales, secretarios, policías, peritos, abogados, guías penitenciarios, entre otros. Metástasis es el primer caso que reveló cómo el sistema judicial está gangrenado, de tal manera que es imposible regenerarlo, si no hay una depuración profunda de todas sus estructuras corrompidas, resaltó Toenga en esa diligencia. Ahora, en la audiencia de juicio que se instaló la mañana de este 21 de octubre,
Toenga señaló que con los elementos de prueba anunciados demostrará que el ubicado como líder y los colaboradores ejecutaron una serie de conductas propias de una delincuencia organizada tipificada en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, inciso primero para los líderes e inciso segundo para los colaboradores. Este lunes se instaló la audiencia de juicio en contra de 21 procesados por el caso Metástasis. A ellos se les acusa de formar parte de una red criminal para favorecer al narcotraficante Leandro Norero y podrían enfrentar penas de entre 5 y 10 años por delincuencia organizada. Esta mañana arrancó la audiencia de juzgamiento en contra de 21 procesados dentro del caso Metástasis. Recordemos que 30 personas fueron llamadas a juicio en este caso, sin embargo, al momento 8 se encuentran prófugas de la justicia y uno es candidato a la Asamblea Nacional por Pueblo, Igualdad y Democracia, por lo que habrá que esperar los resultados oficiales de las elecciones para que se pueda continuar con el proceso penal en su contra. En todo caso, les comentamos que esta diligencia se inició con 1 hora y 30 minutos de retraso, puesto que hubo un primer intento de dilatar la diligencia por parte del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien pidió que se excuse a uno de los magistrados que conforma el tribunal, el juez Pablo Loaiza, por cuanto señaló que su padre, Gabriel Terán, quien también ejerce su defensa técnica, fue abogado del juez en una indagación previa. En todo caso, el tribunal no aceptó este pedido y la diligencia se instaló. La Fiscalía inició con los alegatos de apertura, se tomó alrededor de 30 minutos, así como también la Procuraduría General del Estado, y señalaron que a lo largo de la audiencia se demostrará la participación como líder de una organización delictiva de Javier Novillo, alias Novi o Novita, quien buscaba a través de la justicia favorecer al narcotraficante hoy fallecido Leandro Norero y sus familiares. Además señalaron que los otros 20 procesados colaboraron en esta red delictiva y que eso pues precisamente se irá aprobando conforme avancen los días. Por su parte, el tribunal dio 10 minutos a cada una de las defensas técnicas para que también puedan realizar su alegato de apertura. Hasta este mediodía son ya alrededor de 10 las defensas técnicas que lo han hecho. Nosotros vamos a estar pendientes de cómo avanza esta diligencia, pues nos han manifestado que tomará más de una semana. Les mencionamos además que aquí los alrededores de la Corte Nacional de Justicia se encuentran cercados y con presencia policial. En la Asamblea, el oficialismo asegura que no habrían los votos para destituir y censurar a la ministra del Interior, Mónica Palencia. El resto de fuerzas políticas prefieren esperar al día del juicio para tomar una postura. Por ahora, todas las bancadas legislativas son cautelosas en anunciar cómo votarán este miércoles, día en el que está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional y la ministra Mónica Palencia para enfrentar su enjuiciamiento político luego de que así lo decidió el Parlamento. Al momento, por ejemplo, Construye ha dicho que analizarán cuáles serán los argumentos que exponga la ministra en el Pleno y luego de ello tomarán una decisión. Lo que sí, la bancada ADN, la bancada del gobierno, ha dicho que no existirían los votos, con el argumento de que lo que pasó en la semana anterior en la decisión para llamarla a juicio no sería el reflejo de lo que ocurre en este proceso. A 2 días del juicio político, la ministra del Interior, Mónica Palencia, solo ADN, habla de cómo podría darse la votación en el Pleno. Lo veo bastante complicado el que puedan tener esos 92 votos que se requieren, toda vez que los argumentos se han venido desmoronando de a poco. En Construye son más cautelosos. Jorge Peñafiel dice que su decisión dependerá de lo que Palencia use como pruebas para defenderse en el Pleno, organismo que la responsabiliza de la falta de decisiones para atacar la crisis de seguridad. Llevarla a juicio para que diga la verdad, para que responda al país, para que dé la cara, no quiere decir automáticamente censura. Y ni tampoco archivo, ojo. Es decir, la posición de Construye es que se tomará una decisión en el momento oportuno. En la Revolución Ciudadana la tesis es clara. Leonardo Berresueta es uno de los 2 proponentes y asegura que en el debate no se topará el tema de la incursión en la Embajada de México, argumento que era de preocupación de los otros grupos políticos. Por cuanto durante el proceso de sustanciación en la Comisión de Fiscalización, mis testigos no se presentaron y no pude yo fundamentar adecuadamente esa prueba. Sobre las supuestas presiones y acuerdos alrededor del juicio político denunciadas en las redes en los últimos días, las bancadas responden. Si nosotros criticamos a la vieja política es precisamente eso, los canjes, el chantaje, que no lo vamos a permitir. Inclusive si se votara dentro del Pleno de la Asamblea Nacional no tienen los 90 votos para censurarla y destituirla. La situación de negociación en la Asamblea tiene que ser sobre la base de argumentos.
no sobre la base ni de chantajes, ni de extorsiones, ni de situaciones de presión a ningún legislador y tampoco de ningún legislador hacia el gobierno. El Pleno y la ministra Mónica Palencia están convocados a las 8:30 de la mañana del miércoles 23 de octubre. El Ministerio del Interior presentó este lunes el programa de control de contenedores y comunicación aeroportuaria en colaboración con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito e Interpol. El objetivo es fortalecer el perfilamiento y la detección de crímenes en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. A partir de este lunes, los aeropuertos de Quito y Guayaquil contarán con oficinas especializadas para el perfilamiento y detección del crimen organizado. Así lo informó el Ministerio del Interior en el lanzamiento del programa de control de contenedores y comunicación aeroportuaria AirCop. La Oficina de Naciones Unidas contra el Delito e Interpol brindarán apoyo técnico y capacitaciones con una inversión que alcanza los $500.000. Se les entrena en el manejo de información y técnicas de perfilamiento, de manera de seleccionar blancos que pueden ser sospechosos de tráfico ilícito y están presentes ya sea para las inspecciones de carga en contenedores o por la carga aérea, paquetería por couriers, así como también de pasajeros. En total, 6 funcionarios de unidades especializadas de la policía, así como de aduanas, migración, UAFE y otras entidades, conformarán la unidad y accederán a información de otras 89 naciones para identificar una amenaza. Desde comportamiento, rutas, tipos de compra de pasaje, utilización de efectivo, por ejemplo, la ruta que ha tomado el contenedor, si las empresas han sido exportadoras o importadoras por algún tiempo. Han sido poligrafiados, hemos visto los mejores perfiles, de igual forma de las diferentes instituciones para que conformen este grupo de analistas. Desde el 2003 el programa se aplica ya en los puertos del país y solo en este año, gracias a ello, se han incautado 40 toneladas de cocaína. Las redes criminales, las economías ilícitas no conocen fronteras o jurisdicciones. Es necesario juntar esfuerzos a nivel privado, a nivel público, a nivel regional y a nivel internacional para estratégicamente combatir la inseguridad. AirCop cuenta con 179 oficinas a nivel global que han dejado como resultado la incautación de 1.200 toneladas de cocaína y otras drogas desde el 2009 a la fecha. Y con el objetivo de hacerle frente al crimen organizado en Santo Domingo de los Áchilas, las Fuerzas Armadas entregaron 6 vehículos tácticos al Batallón de Infantería Motorizado número 35 Libertadores. Según las autoridades, se prevé que en los próximos días lleguen más vehículos para uso militar. 6 vehículos tácticos modelo David de procedencia israelí fueron entregados al Batallón de Infantería Motorizada Libertadores en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, cuyo objetivo principal es mejorar el nivel de respuesta. Estos vehículos están diseñados para ser polivalentes y cuentan con un blindaje de alta protección, es decir, son inmunes ante ataques de diferente tipo. Y capacidad para transportar 10 efectivos, junto con un sistema avanzado de comunicación, ofrecen una respuesta ágil y segura frente a cualquier amenaza de orden público. Además de mejorar nuestra maniobrabilidad en terrenos difíciles, serán igualmente útiles en operaciones de seguridad como respuesta a emergencias, incluidas situaciones de desastres naturales. La capacidad de los vehículos les permiten sobrepasar barricadas y obstáculos, asegurando la presencia del Estado en los espacios que se requiera y continuar recuperando territorio que a lo largo del tiempo ha estado en manos de las organizaciones delictivas. Va a masificar los efectos en contra de la delincuencia y nos va a ayudar a hacer nuestra punta de lanza en las operaciones. Con este tipo de equipos podemos enfrentar de mejor manera, dándoles mayor seguridad a quienes ejercen la seguridad. Se prevé que a más de esta adquisición en los próximos 15 días se entreguen más vehículos al personal de las Fuerzas Armadas que operan en la provincia. A través del Consejo de Seguridad Ciudadana van a venir aproximadamente 10 camionetas. Estos 6 vehículos forman parte del numérico de 100 que se adquirió a nivel nacional con un monto superior a $100 millones, con la finalidad de brindar las herramientas necesarias para que el bloque de seguridad pueda operar de forma oportuna y hacerle frente al crimen organizado. Audiencias diferidas y procesos retrasados son algunas de las consecuencias de la crisis eléctrica en el sistema de justicia. A la ya complicada situación en cuanto a la efectiva provisión de servicios en el sistema de justicia se suman los apagones que obligan a suspender audiencias
audiencias y a dilatar trámites. Si en tiempos regulares ya hay inconvenientes porque casi no hay facilidades para los usuarios. Servicios como escaneo y fotocopiado se brindan en improvisados puestos en las veredas, por ejemplo. En tiempos de apagones la situación es peor. En una misma mañana visitamos la unidad judicial de La Florida y el complejo judicial del Albán Borja en Guayaquil. Una con energía, la otra no. En la segunda, usuarios haciendo fila, audiencias dilatadas e inconformidad. Todos esperando a que el servicio se restablezca. Y en la primera, abogados, clientes y funcionarios aceleraban el paso porque la hora del corte de energía se acercaba. Y eso significa que todo deberá detenerse una vez más. Señor, hoy día se va a abrir la luz a las 12 del día. Significa que el resto del tiempo no va a haber luz, no se trabaja. Pero a diferencia de otras unidades judiciales, esta, la más grande de Guayaquil, cuenta con generadores eléctricos que deberían encenderse cuando se corta la energía y así continuar con el servicio sin problemas. Debería, pero no ocurre porque están fuera de servicio. De 12 a 4 este lugar prácticamente no trabaja, no opera. Y aquí hay generadores, pero no están operativos. Hay generadores, pero no lo están utilizando. Esto nos causa un perjuicio para nosotros, para nuestros clientes. Como la estampa del sinsentido, muchos de estos generadores están al lado de esas conocidas escaleras de emergencia que fueron construidas sin ninguna conexión con los edificios. En común, que ninguna ha servido para lo que debería. No se puede ni trabajar en su oficina porque se va la luz. Y entonces no podemos trabajar en la computadora. Es un problema tan grande que estamos viviendo hoy en día. Y aún en algunos casos, habiendo energía, no se puede trabajar, porque dependen de funcionarios que deben conectarse desde otro lugar y eso no siempre ocurre. Pero no es todo. El sistema que mantienen aquí hace que cuando se vaya la luz en corte provincial, que es en otro horario, no funciona el sistema acá. Es decir, incluso cuando hay luz, no están operativos para trabajar, para enviar correos, porque tienen caído el sistema. Cuando hay luz, no hay sistema y cuando no hay luz, no trabaja. Y los días pasan lento, los tiempos fenecen, los trámites se entrampan. El usuario se ve afectado y por aquí se preguntan, ¿cuánto más estará así? Y 4 centrales hidroeléctricas ubicadas al norte del país también muestran disminución en su generación de más del 50%. La central hidroeléctrica Minas San Francisco actualmente produce 20 megavatios de los 170 megavatios de potencia declarada. Con más de 100 días de sequía en el sur del país, las miradas corren hacia el estado de las centrales del norte, que a diferencia de hace unas semanas, esta vez muestran una disminución inevitable de su potencia. Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, actualmente se encuentra generando 450 megavatios, de los 1.200 megavatios de su capacidad instalada. Y aquí las alarmas, pues en este estado máximo le representaba al país el 50% de su demanda. Está con caudales aproximadamente de 85 metros cúbicos por segundo. Para que esté generando 1.200 megavatios debe estar con caudales del orden de 220 metros cúbicos por segundo. En cuanto a Goyán, de igual manera, la baja hidrología hace que ésta se limite a una producción de 55 megavatios, mientras que San Francisco, bajo el mismo escenario, produce 85 megavatios. Minas San Francisco es otra central que está con muy baja hidrología y con muy bajos niveles. Tiene caudales de 6 metros cúbicos por segundo. Esto le permite generar aproximadamente 20 megavatios, siendo que su capacidad nominal es 270 megavatios. A esto se le agrega el caso de la central Manduriacu, que no está disponible debido a un problema en una bocatoma, lo que significa 65 megavatios menos al sistema. No tenemos respaldo. Y el único respaldo que se ha venido diciendo permanentemente es la posibilidad de tener disponible toda la energía termoeléctrica que podamos tener. Lamentablemente no la tenemos. Frente a este panorama, los consultores energéticos afirman que para poder sostener la hidrología y evitar la baja potencia en nuestras centrales, así como también evitar regresar a los cortes de energía prolongados, el gobierno debe apuntar en recuperar la importación de más de 400 megavatios que se le compraba a Colombia y que debido a su propio estiaje se redujo a 25 megavatios.